Vida de Miguel Ángel de Román Roland. Parte 1. La lucha. Capítulo 3. La desesperación. Una repugnancia de todas las cosas y de sí mismo lo empujó a la revolución, iniciada en Florencia en 1527. Miguel Ángel hasta entonces había puesto en los negocios políticos la misma indecisión de espíritu de que era víctima en su vida y en su arte. Nunca llegó a conciliar sus sentimientos personales con sus obligaciones para con los Médicis. Este genio violento fue siempre tímido en la acción. No se atrevía a luchar contra las potencias de este mundo en el terreno político ni en el religioso. Sus cartas lo muestran siempre inquieto por sí y por los suyos, temeroso de comprometerse, desmintiendo las palabras audaces que alguna vez pronunciara en el primer movimiento de indignación contra cualquier acto de tiranía. Con frecuencia escribe a sus familiares que tengan cuidado, que guarden silencio y huyan a la primera alarma. Obrad como en tiempo de peste, sed los primeros en huir. La vida vale más que la fortuna. Vivid en paz, no os forméis ni un enemigo, ni os confiéis a nadie, excepto a Dios, y no habléis mal ni bien de nadie, porque se conoce el fin de las cosas. Ocupaos solamente de vuestros asuntos, no os mezcléis en nada. Sus hermanos y sus amigos se burlaban de sus inquietudes y lo trataban de loco. «No te burles de mí», respondía Miguel Ángel entristecido. «No debe uno burlarse de nadie». En efecto, el temor perpetuo de este gran hombre no debe ser motivo de risa, sino más bien de compasión, por sus nervios miserables que lo hacían juguete de sus terrores contra los cuales luchaba sin poder dominarlos. Más bien, era meritorio salir de estos accesos humillantes y obligar a su cuerpo y a su pensamiento enfermos a afrontar el peligro que en el primer impulso lo empujaba a huir. Por lo demás, tenía más razones para temer que ningún otro porque era más inteligente y su pensamiento preveía con toda claridad las desgracias de Italia. Mas, para que con su timidez natural se dejara arrastrar a la revolución florentina, fue preciso que estuviera en una exaltación desesperada que lo obligó a descubrir el fondo de su alma. Esta alma tan tímidamente replegada sobre sí misma era ardientemente republicana. Esto se ve en las palabras llameantes que se le escaparon algunas veces en momentos de confianza o de fiebre, particularmente en las conversaciones que tuvo más tarde con sus amigos Luigi de Riccio, Antonio Petreo y Donato Gianotti, y que este último reprodujo en sus diálogos sobre la Divina Comedia de Dante. Los amigos se admiraban de que Dante hubiera puesto a Bruto y a Casio en el último grado del infierno y a César encima. Interrogado, Miguel Ángel hizo la apología del tiranicidio. Si habéis leído atentamente los primeros cantos, dice, habréis leído que Dante conocía muy bien la naturaleza de los tiranos y que ha sabido qué castigo merecen recibir de Dios y de los hombres. Los coloca entre los violentos contra el prójimo, castigados en el séptimo círculo, hundiéndolos en sangre hirviente. Si Dante ha reconocido esto, es imposible admitir que no haya reconocido que César fue tirano de su patria y que Bruto y Casio lo asesinaron con justicia, porque el que mata a un tirano no mata a un hombre, sino a una bestia con figura humana. Todos los tiranos carecen del amor que debe sentirse naturalmente por el prójimo. Están privados de inclinaciones humanas. No son, pues, hombres, sino bestias, que no tienen ningún amor para el prójimo. Es la evidencia misma. De otro modo no habrían tomado lo que pertenece a los demás y no habrían llegado a ser tiranos que pisotean a los hombres. Es claro, por lo tanto, que quien mata a un tirano no comete un asesinato porque no mata a un hombre, sino a una bestia. Así, Bruto y Casio no cometieron un crimen asesinando a César. Primero, porque mataron a un hombre que todo ciudadano romano tenía obligación de matar según lo mandaban las leyes.
Segundo, porque no mataron a un hombre, sino a una bestia con figura humana. Miguel Ángel se encontró en la primera fila de los rebeldes florentinos en los días del despertar nacional y republicano, después de la llegada a Florencia de las noticias de la toma de Roma por los ejércitos de Carlos V y la expulsión de los Médicis. El mismo hombre que en tiempo ordinario recomendaba a los suyos que huyeran de la política como de la peste, estaba en un estado de sobreexcitación que no temía ni a la una ni a la otra. Se quedó en Florencia, donde había peste y revolución. La epidemia atacó a su hermano Bonarroto, quien murió en sus brazos. En octubre de 1528 tomó parte en la deliberación para la defensa de la ciudad. El 10 de enero de 1529 fue escogido en el Collegium de los Nove di Milicia para los trabajos de las fortificaciones. El 6 de abril fue nombrado por un año gobernatore generale y procuratore de las fortificaciones de Florencia. En junio fue a inspeccionar la ciudadela de Pisa y los bastiones de Arezzo y de Liorna, y en julio y agosto fue enviado a Ferrara para examinar las famosas obras de defensa y conferenciar con el duque, muy conocedor de fortificaciones. Miguel Ángel reconoció que el punto más importante de la defensa de Florencia era la colina de San Miniato y decidió asegurar esta posesión por medio de bastiones. Pero no se sabe por qué encontró con la oposición del gonfaloniero Caponi, quien trató de alejarlo de Florencia. Miguel Ángel, sospechando que Caponi y el partido de los Médicis querían liberarse de él para impedir la defensa de la ciudad, se instaló en San Miniato y no se movió. Su desconfianza enfermiza acogía todos los rumores de traición que circulaban en una ciudad sitiada y que en este caso eran demasiado fundados. Caponi, que se hizo sospechoso, había sido reemplazado como gonfaloniero por Francesco Carducci, pero se había nombrado condottiere y gobernador general de las tropas florentinas al inquietante Malatesta Baglioni, quien más tarde habría de entregar la ciudad al Papa. Miguel Ángel presentía el crimen, participó sus temores a la señoría. El gonfaloniero Carducci, en vez de darle las gracias, le contestó injuriosamente y le reprochó que fuera tan desconfiado y medroso. Malatesta supo la denuncia de Miguel Ángel. Un hombre de su temple no retrocedía ante nada para quitarse un adversario peligroso y en Florencia era omnipotente como generalísimo. Miguel Ángel se creyó perdido. Yo estaba resuelto, sin embargo, escribió, a esperar sin temor el fin de la guerra. Pero el martes por la mañana, 21 de septiembre, alguien vino fuera de la puerta de San Nicolo, donde yo estaba en los bastiones, y me dijo al oído que si quería salvar mi vida, no podía permanecer más tiempo en Florencia. Esta misma persona me acompañó a mi casa, comió conmigo, me proporcionó caballos y no me dejó hasta verme fuera de Florencia. Barchi, completando estos informes, agrega que Miguel Ángel mandó ocultar 12,000 florines de oro en 3 camisas cosidas y prendidas en forma de jubones, y que huyó de Florencia no sin dificultad por la puerta de la justicia, que era la menos custodiada, con Rinaldo Corsini y su discípulo Antonio Mini. Si era Dios o el diablo quien me empujaba, no lo sé, escribió Miguel Ángel algunos días después. Era su demonio habitual de terror demente. ¿Qué tal sería su espanto si es cierto, como se dice, que habiéndose detenido en su camino en Castelnuovo, en la casa del antiguo gonfaloniero Caponi, le causó con sus relatos una emoción tan fuerte que el pobre viejo murió algunos días después? El 23 de septiembre Miguel Ángel estaba en Ferrara. Por su excitación, rehusó la hospitalidad que el duque le ofrecía en el castillo y continuó su fuga. Llegó el 25 de septiembre a Venecia. La señoría, habiendo tenido aviso de su llegada, le envió 2 gentiles hombres para poner a su disposición todo lo que necesitara. Pero él, vergonzoso y huraño, rehusó y se escondió en el barrio de la Giudecca. No se creía aún bastante lejos, quería huir a Francia. El mismo día de su llegada a Venecia, dirige una carta ansiosa y trepidante a Batista de la Pala, comisionado de Francisco I en Italia para la compra de obras de arte. Batista,
Muy querido amigo, he salido de Florencia para ir a Francia. Al llegar a Venecia me he informado del camino y se me ha dicho que era necesario pasar por los países alemanes, lo que es muy peligroso y difícil para mí. ¿Todavía tienes intención de hacer el viaje? Os lo suplico, informadme y decidme dónde queréis que yo os espere. Iremos juntos. Os lo suplico, respondedme al recibir esta carta y tan pronto como os sea posible, porque me consumo en deseos de partir. Y si ya no deseáis hacer el viaje, hacedmelo saber para que yo me decida, cueste lo que cueste, a irme solo. El embajador de Francia en Venecia, Lázaro de Baif, se apresuró a escribir a Francisco I y al condestable Montmorency, haciéndoles instancias para aprobar la ocasión de que Miguel Ángel se estableciera en la corte de Francia. El rey mandó ofrecer inmediatamente a Miguel Ángel una pensión y una casa, pero este cambio de cartas requirió naturalmente algún tiempo, y cuando llegó la oferta de Francisco I, Miguel Ángel ya había vuelto a Florencia. Su fiebre se había extinguido en el silencio de la Giudecca, habiendo tenido tiempo para avergonzarse de su miedo. Su fuga había hecho mucho ruido en Florencia. El 30 de septiembre la señoría decretó que todos los que habían huido serían proscritos como rebeldes si no volvían antes del 7 de octubre. En esta fecha los fugitivos fueron declarados rebeldes y sus bienes confiscados. Sin embargo, el nombre de Miguel Ángel no figuraba todavía en la lista. La señoría le otorgaba un nuevo plazo y el embajador florentino en Ferrara, Galeotto Gugini, advirtió a la República que Miguel Ángel había conocido demasiado tarde el decreto y que estaba dispuesto a volver si se le perdonaba. La señoría prometió su perdón a Miguel Ángel y le envió a Venecia un salvoconducto con el tallador de piedras Bastiano di Francesco. Bastiano le entregó 10 cartas de amigos que le conjuraban todos a regresar. Entre ellos, el generoso Batista de la Pala lo llamaba con palabras llenas de amor patrio. Todos vuestros amigos, sin distinción de opinión, sin vacilar, con una sola voz, os exhortan a volver para conservar vuestra vida, vuestra patria, vuestros amigos, vuestros bienes y vuestro honor, para gozar de los tiempos nuevos que tan ardientemente habéis deseado y esperado. Creía que la edad de oro había vuelto para Florencia y no dudaba del triunfo de las buenas causas. El infeliz debía ser una de las primeras víctimas de la reacción, después del retorno de los Médicis. Sus palabras decidieron a Miguel Ángel. Volvió lentamente. Batista de la Pala, que fue a encontrarlo a Lucca, lo esperó muchos días y ya comenzaba a desesperar. Al fin, el 20 de noviembre, Miguel Ángel volvió a Florencia. El día 23, su sentencia de proscrito fue levantada por la señoría, pero se decidió que el Gran Consejo estaría cerrado para él por 3 años. Desde entonces, Miguel Ángel cumplió bravamente con su deber hasta el fin. Volvió a su puesto en San Miniato, que los enemigos bombardeaban desde hacía un mes. Hizo fortificar de nuevo la colina e inventó máquinas nuevas, y se dice que salvó el campanile cubriéndole con bultos de lana y colchones colgados con cuerdas. El último indicio que se tiene de su actividad durante el sitio es una noticia del 22 de febrero de 1530 que nos lo muestra trepando sobre la cúpula de la catedral para vigilar los movimientos del enemigo o para inspeccionar el estado de la misma cúpula. Sin embargo, la desgracia prevista se cumplió. El 2 de agosto de 1530, Malatesta Baglioni defeccionó. El día 12 capituló Florencia y el emperador entregó la ciudad al comisario del Papa, Baccio Valori. Entonces comenzaron las ejecuciones. Los primeros días nada detuvo la venganza de los vencedores. Los mejores amigos de Miguel Ángel, Batista de la Pala entre ellos, fueron las primeras víctimas. Miguel Ángel se ocultó, según se cuenta, en el campanario de San Niccolò al Torno. Tenía motivos justos para temer porque había circulado el rumor de que tuvo intenciones de destruir el palacio de los Médicis, pero Clemente VII no le había perdido su cariño.
Si creemos a Sebastián del Piombo, se entristeció mucho por lo que supo de Miguel Ángel durante el sitio, pero se contenta con alzar los hombros y decir: Miguel Ángel no tiene razón, yo nunca le he hecho ningún mal. Inmediatamente que se apagó la primera cólera de los proscriptores, Clemente VII escribió a Florencia. Ordenaba que se buscara a Miguel Ángel, agregando que si quería continuar en el trabajo de las tumbas de los Médicis, debía ser tratado con todas las consideraciones que merecía. Miguel Ángel salió de su escondite y reanudó el trabajo destinado a glorificar a los mismos a quienes había combatido. Su desgracia lo obligó a más aún. Consintió en esculpir el Apolo tomando una flecha de su carcaj para Baccio Valori, el instrumento de las más bajas comisiones del Papa, el asesino de su amigo Batista de la Pala. Poco después, tuvo que renegar de los proscritos florentinos. Lamentable debilidad de un gran hombre reducido a defender por medio de cobardías la vida de sus sueños artísticos contra la brutalidad asesina de la fuerza material que podía impunemente aplastarlo. No sin razón debía consagrar todo el fin de su vida a elevar un monumento sobrehumano al apóstol Pedro. Más de una vez, como él, tuvo que llorar al oír el canto del gallo. Forzado a mentir, obligado a adular a un Valori, a celebrar a un Lorenzo, duque de Urbino, estallaba de dolor y de vergüenza. Se entregó al trabajo y puso en él toda su rabia de aniquilamiento. No esculpió la estatua de los Médicis, sino la estatua de su desesperación. Cuando se le hacía notar la falta de parecido con los rostros de Juliano y Lorenzo de Médicis, respondía soberbiamente: ¿quién los verá dentro de 10 siglos? Del uno hizo la acción, del otro el pensamiento, y las estatuas del Zócalo que sirven como de comentario, el día y la noche, la aurora y el crepúsculo, expresan el sufrimiento de vivir y el desprecio de todo lo que existe. Estos inmortales símbolos del dolor humano fueron terminados en 1531. Suprema ironía. Nadie los comprendió. Un Giovanni Strozzi, contemplando la formidable noche, hacía Concetti: la noche que tú ves dormir tan graciosamente fue esculpida por un ángel en esta roca y, puesto que habla, vive. Si no lo crees, despiértala y te hablará. Miguel Ángel respondió: el sueño me es grato y más todavía el ser de piedra mientras que duren el crimen y la vergüenza. No ver, no sentir, es para mí una gran ventura. Por eso no me despiertes, habla en voz baja. Y en otra poesía exclama: el cielo está dormido, puesto que uno solo se apropia los bienes de muchos hombres. Y Florencia responde a sus gemidos: no interrumpáis vuestros santos pensamientos. El que cree haberos despojado de mí no goza de su gran crimen por causa de su gran miedo. Menor alegría es para los amantes la plenitud del goce que extingue el deseo que la miseria llena de esperanza. Hay que pensar en lo que fue el saqueo de Roma y la caída de Florencia para los espíritus de entonces. Una quiebra espantosa de la razón, un derrumbamiento. Muchos ya no se volvieron a levantar. Un Sebastián del Piombo cae en un escepticismo despreocupado. He llegado a tal extremo que el universo podría hundirse sin que a mí me importe y me río de todo. No me parece que todavía sea yo el Bastiano de antes del saqueo. No puedo volver en mí. Miguel Ángel piensa en matarse. Si alguna vez es permitido darse la muerte, sería muy justo que este derecho perteneciera a quien, lleno de fe, vive esclavo y miserable. Estaba en una convulsión de espíritu. Cayó enfermo en junio de 1531. Clemente VII se esforzaba en vano por tranquilizarlo. Le mandaba a decir por conducto de su secretario y de Sebastián del Piombo que no se excediera en el trabajo, que tuviera moderación para no fatigarse, que de vez en cuando diera un paseo, que no se redujera a la condición de un rudo operario. En el otoño de 1531 se temía por su vida. Uno de sus amigos escribía a Valori:
Miguel Ángel está extenuado y enflaquecido. He hablado de ello últimamente con Bugiardani y Antonio Mini, y estamos de acuerdo en que no vivirá mucho si no se le cuida seriamente. Trabaja demasiado, come poco y mal, y duerme todavía menos. Desde hace un año sufre dolores de cabeza y de corazón. Clemente VII se preocupó. El 21 de noviembre de 1531, un breve del Papa prohibió a Miguel Ángel, bajo pena de excomunión, trabajar en otra cosa más que en la tumba de Julio II y en la de los Médicis para que pudiera conservar la salud y glorificar por más tiempo a Roma, a su familia y a sí mismo. Lo protegió contra las impertinencias de Valori y de los ricos pedigüeños que iban, según la costumbre, a mendigar obras de arte y a imponer a Miguel Ángel nuevos trabajos. Cuando te pidan un cuadro, debes sujetarte en el pie tu pincel, pintar 4 rasgos y decir: el cuadro está hecho. Se interpuso entre Miguel Ángel y los herederos de Julio II, que se hacían cada vez más amenazantes. En 1532 se firmó un cuarto contrato entre los representantes del duque de Urbino y Miguel Ángel respecto a la tumba. Miguel Ángel prometió hacer un nuevo modelo del monumento muy reducido, terminarlo en 3 años y pagar todos los gastos, así como 2.000 ducados por todo lo que había recibido ya de Julio II y de sus herederos. Bastará con que se encuentre en la obra, escribe Sebastián del Piombo a Miguel, un poco de vuestro olor, un poco del vuestro odore. Tristes condiciones, porque lo que así firmaba Miguel Ángel era el fracaso de un gran proyecto, y todavía tenía que pagar por esto. Pero en verdad lo que firmaba Miguel Ángel en cada una de sus obras desesperadas era el fracaso de su vida, el fracaso de la vida. Después del proyecto del monumento de Julio II, se hundió el proyecto de las tumbas de los Médicis. Clemente VII murió el 25 de septiembre de 1534 y Miguel Ángel, por fortuna, estaba entonces ausente de Florencia. Desde hacía mucho tiempo vivía allí con inquietud porque el duque Alejandro de Médicis lo odiaba. Si no hubiera sido por el respeto del Papa, lo hubiera mandado matar. Su enemistad había crecido aún desde que Miguel Ángel se había rehusado a contribuir a la sujeción de Florencia, elevando una fortaleza para dominar la ciudad, rasgo de valor que demuestra bastante en este hombre tímido la grandeza de su amor a la patria. Desde hacía mucho tiempo Miguel Ángel esperaba todo de parte del duque y cuando Clemente VII murió, no pudo salvarse más que por la casualidad que lo hizo estar en aquel momento fuera de Florencia, donde no volvió ya más. La capilla de los Médicis no fue nunca terminada. Lo que conocemos con este nombre no tiene más que una lejana relación con lo que había soñado Miguel Ángel. Apenas nos queda el esqueleto de la decoración mural. No solamente Miguel Ángel no había ejecutado ni la mitad de las estatuas, ni las pinturas que proyectaba, pero cuando sus discípulos se esforzaron más tarde por descubrir y complementar su pensamiento, él mismo no fue capaz de decirles cuál había sido. Había renunciado tan absolutamente a todas sus empresas que las había olvidado. El 23 de septiembre de 1534 Miguel Ángel volvió a Roma, donde debía permanecer hasta su muerte. Hacía 21 años que la había dejado. En esos 21 años había hecho 3 estatuas del monumento no terminado de Julio II, 7 estatuas no terminadas del monumento no terminado de los Médicis, el vestíbulo no terminado de la Laurenciana, el Cristo no terminado de Santa María de la Minerva, el Apolo no terminado para Baccio Valori. Había perdido su salud, su energía, su fe en el arte y en la patria. Había perdido el hermano a quien quería más. Había perdido a su padre que adoraba. A la memoria del uno y del otro había elevado un poema de dolor admirable, incompleto como todo lo que hacía, ardiendo por la pasión de morir. Ahora que el cielo te arrancó de nuestra miseria, ten compasión de mí que vivo muerto. Has matado a la muerte y te has hecho divino. No temes los cambios de la vida y del deseo. Apenas puedo escribirlo sin envidia.
La fortuna y el tiempo que nos traen únicamente la alegría dudosa y la desgracia segura no se atreven a pasar vuestra puerta. Ninguna nube obscurece vuestra luz. El paso de las horas no os inquieta. La necesidad y el azar no os impulsan. La noche no amortigua vuestro esplendor, ni el día lo aumenta a pesar de su claridad. Por tu muerte aprendo a morir, mi querido padre. La muerte no es, como algunos creen, lo peor para aquel cuyo último día es el primero y eterno cerca del trono de Dios. Ahí espero y creo volver a verte, por la gracia de Dios, si mi razón arranca a mi corazón del fango terrestre, y si el máximo amor entre el Padre y el Hijo crece en el cielo como todas las virtudes. Nada lo retiene ya en la tierra, ni arte, ni ambiciones, ni ternura, ni esperanza de ninguna especie. Tiene 60 años, su vida parece terminada, está solo, no cree en sus obras, tiene la nostalgia de la muerte, el deseo apasionado de escapar al fin, del cambio del ser y del deseo, de la violencia de las horas, de la tiranía, de la necesidad y del azar. Ay de mí, he sido traicionado por mis días fugaces. He esperado demasiado, el tiempo ha huido y yo me encuentro viejo. Ya no puedo arrepentirme ni recogerme con la muerte cerca de mí. Lloro en vano, no hay desgracia igual al tiempo perdido. Ay de mí, ay de mí. Cuando vuelvo los ojos hacia mi pasado no encuentro ni un solo día que haya sido mío. Las falsas esperanzas y el vano deseo, lo reconozco ahora, me han tenido llorando, amando, ardiendo y suspirando, porque ningún afecto mortal me es desconocido, lejos de la verdad. Ay de mí, no sé a dónde voy y tengo miedo, y si no me equivoco, Dios quiera que me equivoque, veo el castigo eterno, Señor, por el mal que he hecho conociendo el bien, y ya no sé qué esperar.